Los Ángeles, 1947. La ciudad de los sueños. Un lugar donde miles de jóvenes llegaban cada año persiguiendo las luces de Hollywood. Sin saber que, a menudo esas luces proyectaban las sombras más oscuras. El 15 de enero, en un solar vacío del barrio de Lehman Park, una de esas sombras se hizo terriblemente real. Una vecina que paseaba con su hija creyó ver un maniquí roto, abandonado entre la maleza, pero al acercarse, descubrió una escena tan macabra que paralizaría la ciudad y daría origen a la leyenda más famosa de la crónica negra de Hollywood. No era un maniquí, era el cuerpo de una mujer. Y no solo eso, estaba seccionado limpiamente en dos mitades, a la altura de la cintura. No había rastro de sangre en el lugar, lo que indicaba que el terrible acto había ocurrido en otro sitio. El cuerpo había sido lavado y colocado deliberadamente con los brazos sobre la cabeza. Y en su rostro, el detalle más escalofriante, una mutilación facial que iba de comisura a comisura, una herida que la prensa de la época apodaría la sonrisa de Glasgow. La víctima fue identificada rápidamente. Elizabeth Short, una aspirante actriz de 22 años. Prueba de Elizabeth Short. Pero antes de que el mundo la conociera por su trágico final, era solo una joven más, una de las muchas peregrinas que llegaban a California buscando una oportunidad. Nacida en Massachusetts, había llevado una vida nómada, marcada por la Gran Depresión y una familia rota. Hollywood era su promesa de una vida mejor, pero la realidad que encontró fue una muy diferente. Una ciudad de castings fallidos, trabajos precarios y relaciones fugaces. Un lugar donde el glamour de los grandes estudios convivía con una red de corrupción, fiestas secretas y peligros que acechaban a las jóvenes que, como ella, eran vulnerables. El hallazgo desató un frenesí mediático sin precedentes. Elizabeth Short, better known as the Black Dahlia. Her case may be the most brutal unsolved murder in history. Durante semanas, el caso ocupó la primera plana de todos los periódicos. En una batalla feroz por la exclusividad, la prensa la bautizó con el apodo que la haría inmortal, la Dahlia Negra. Por su costumbre de vestir de negro y por una película de cine negro estrenada ese mismo año. La investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles fue masiva. La autopsia reveló detalles aún más oscuros. Elizabeth Short había sido sometida a un tormento durante días antes de su fallecimiento, cuya causa oficial fue una hemorragia por traumatismo craneal. Pero la investigación fue caótica, contaminada por la propia prensa. Cuando revisé los reportajes sobre el asesinato de la Dahlia Negra, me impactó cómo la prisa de los periodistas llenaba cada vacío con rumores y sensacionalismo. Algunos llegaron incluso antes que la policía, caminando sobre la escena del crimen, borrando pistas y complicando la investigación desde el primer instante. Fue como si el propio periodismo se convirtiera en un obstáculo para la verdad. Más de 60 personas confesaron ser el responsable, todas ellas descartadas como farsantes en busca de notoriedad. Una semana después del hallazgo, el asesino contactó directamente a la prensa. Envió un paquete al periódico The Examiner. Dentro había una colección de pertenencias de Elizabeth, su certificado de nacimiento, tarjetas de visita, fotografías y una libreta de direcciones. El remitente había usado recortes de periódico para formar las frases. Era un juego, una burla. Mientras tanto, la policía investigaba un laberinto de pistas falsas y a sospechosos. Desde
Robert Red Manley, la última persona que la vio con vida, hasta Merck Hansen, el dueño de un club nocturno. El expediente crecía, pero las respuestas se alejaban. El caso se convirtió en la mayor investigación en la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero nunca se reunieron pruebas suficientes para una acusación formal. Décadas después, una teoría presentada por un ex detective señaló a un hombre cuya vida parecía sacada de una película de terror, el Dr. George Huddle. George era un cirujano brillante, amigo de artistas surrealistas y una figura prominente en la alta sociedad de Los Ángeles, pero también era un hombre con un lado oscuro y un conocimiento médico que encajaba con la precisión de las mutilaciones. La prueba más escalofriante la aportó su propio hijo, Steve Huddle. Durante años fui detective del Departamento de Los Ángeles y trabajé en cientos de casos, pero nada me preparó para lo que encontré en mi propia familia. Después de la muerte de mi padre, George Huddle, encontré un álbum de fotos antiguo en su casa. En una de las imágenes, reconocí el rostro de Elizabeth Short, la víctima conocida como la Dalia Negra. Ese descubrimiento cambió mi vida. Comencé a revisar viejos archivos, documentos policiales y pruebas olvidadas. Cuanto más investigaba, más evidente se hacía, los patrones de mutilación, las conexiones con la escena del crimen, el lenguaje médico, todo apuntaba a mi padre. Fue una verdad dolorosa, un hombre brillante, médico y figura respetada en Hollywood, podría haber sido el autor de uno de los crímenes más atroces de nuestra historia. Mi deber como investigador era seguir la evidencia, sin importar a dónde llevara. A pesar de la fuerza de esta teoría, el caso de la Dalia Negra sigue oficialmente sin resolver. A día de hoy, el expediente permanece abierto en los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Se han hecho intentos de aplicar tecnologías modernas como el ADN genealógico, pero la contaminación de las pruebas originales y el paso del tiempo han hecho imposible obtener un perfil genético concluyente. El crimen se convirtió en un mito fundacional del lado oscuro de Los Ángeles, un símbolo de los sueños rotos y la corrupción que se escondía tras la fachada dorada de Hollywood. Elizabeth Short llegó a Hollywood buscando ser una estrella y de la forma más trágica posible lo consiguió. Su historia fue devorada por la leyenda de la Dalia Negra, un enigma que ha obsesionado a detectives, escritores y directores de cine durante más de 75 años. Un recordatorio de que algunos archivos, por mucho que se investiguen, se niegan a ser cerrados por completo.